Vale, ahora sí. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda sesión de esta tarde. Tenemos aquí a Rosalía Olgueras, Arranz. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco. Hizo la carrera entre el 99 y el 2004. Empezó a hacer los cursos de doctorado aquí en la Universidad del País Vasco. Hizo la suficiencia investigadora. Y luego ha terminado su tesis y se ha doctorado en la Universidad Complutense, en Madrid. Y además, por lo que veo, es hace escasamente un año. En marzo del 2013 es cuando te doctoraste, o sea que vamos a celebrar el cumpleaños, ¿no? Por supuesto, la calificación fue sobresaliente cum laude por unanimidad, ¿no? Sí, como tiene que ser. Bueno, pues la charla tiene como título Las fundaciones artísticas de don Francisco de Gamarra, obispo de Ávila, un modélico conjunto barroco en Gamarra Mayor, Álava, que es, por cierto, el mismo título que su tesis, ¿no? Sí. Entonces nos hablará de su tesis, de cómo este obispo de Gamarra pues, ha dejado obras, ¿no?, en su lugar de origen y, bueno, y todo lo que nos quieras contar. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, voy a dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a estas jornadas que, bueno, me dan la oportunidad de mostrar y de compartir con ustedes este trabajo de investigación que ha dado como resultado una biografía inédita de don Francisco de Gamarra y también hemos podido conocer las fundaciones artísticas que nos dejó en su lugar de origen. Don Francisco de Gamarra es un personaje tan desconocido como interesante. Un extraño para unos paisanos a los que él, sin embargo, siempre tuvo muy presente, como se desprende de la documentación que hemos manejado y de la escritura fundacional. Para conocer el legado que nos dejó don Francisco de Gamarra es necesario conocer tanto al fundador como el contexto histórico en el que se produce. Decir que don Francisco de Gamarra nace en 1558 y que después de pasar 16 años en la corte, desde 1599, y 10 años en la diócesis de Ávila como máximo responsable, fallece en 1626. En 1626. Podemos decir que su vida transcurre coincidiendo principalmente con el reinado de Felipe III. Sabemos que es un periodo conflictivo, es cuando se produce el cambio, además de producirse el cambio del siglo XVI al XVII, se da también el paso de los Austrias mayores a los denominados Austrias menores. Es un momento de inestabilidad política, de decadencia económica. También se aprecia en España cierta pérdida de poder internacional. Un poco ese es el contexto histórico. En cuanto al estado de la cuestión, decir que en Álava es muy poco lo que se ha escrito sobre don Francisco de Gamarra y cuando se ha hecho no siempre se ha recurrido a los documentos originales. Los autores locales, por lo general, utilizan la información que aporta Landázuri en Los varones ilustres, donde no se citan las fuentes, a excepción de Jesús María Alday, que recurre a la biografía más actual y más completa, realizada en 1983 por un autor abulense, don Tomás Sobrino Chomón. Para conocer el origen del personaje, hemos recurrido al libro de bautismos de la iglesia de Gamarra Mayor y encontramos que en esa época hay varios niños que se bautizan con el nombre de Francisco. Por ejemplo, Landázuri hace referencia a un Francisco, hijo de Juan de Gamarra Menor y de María, bautizado en 1561. Micaela Portilla hace referencia a un Francisco, en este caso hijo de Francisco de Gamarra y de María López, bautizado en 1575. Nosotros nos hemos inclinado por un Francisco, hijo de Juan de Gamarra Menor y de Francisca, que fue bautizado en 1558. Y lo hemos hecho porque es la fecha a la que hacen referencia los autores abulenses, que aunque no consultaran el libro de bautizados, sí que manejaron información que aportaba el propio obispo, datos y documentos, como son, por ejemplo, las visitas a Flímina, que en 1618 y en 1621 se hacen desde Ávila a la ciudad eterna, a Roma.
donde el propio obispo dice tener 60 y 63 años respectivamente. Si hacemos el cálculo, nos da la fecha en 1558. Quiero decir que cuando corrijo a estos autores que me han precedido y más autores de esta talla, no lo hago con intención de juzgar o de censurar su trabajo, simplemente van surgiendo nuevos datos que nos ayudan a ampliar la información y a conocer esa historia pasada, concretamente la relacionada con don Francisco de Gamarra. Y también quiero destacar la importancia de recurrir a los documentos originales siempre que es posible, ya que nos ayudan a dar rigor científico al trabajo y se evitan posibles errores de transmisión. Otro aspecto que nos ha creado cierta confusión ha sido la identidad. Él comenzaba sus escritos diciendo: yo, don Francisco de Gamarra, un significativo preámbulo que nos dice cómo se identifica él y cómo quiere que nosotros le conozcamos. Hoy ha salido este otro. Bueno, mientras está en la corte, por lo general, los documentos que se refieren a su persona lo hacen como el doctor Gamarra. Él, en su testamento, dice que es hijo de Juan de Gamarra y de Francisca de Gamarra y Zárate. El nombre de sus progenitores también refuerza el que nosotros eligiéramos ese Francisco bautizado en 1558. Pero cuando hemos ido al episcopologio español, encontramos que aparece citado, no sabemos por qué, como Francisco González Zárate. La verdad es que la ambivalencia y el oscurantismo que se ve incluso detrás de los propios documentos, pues te llevan un poco a confusión, pues si bien en un principio pensábamos que pertenecía al linaje de los Gamarra, al aparecer en el episcopologio, pues tenemos que plantear por lo menos la duda o la hipótesis de que pueda estar utilizando el toponímico de su lugar de origen. En el documento, en el expediente sobre su limpieza de sangre, cuando él solicita ser ingresado en la corte como capellán, se hace un expediente de limpieza de sangre y vemos que aparece que es hijo de Juan Fernández de Gamarra y de Francisca López. Estos datos confirman o ratifican un poco la teoría de que está utilizando el toponímico de su lugar de origen. En este documento nos ha permitido, aparte, además aparecen el nombre de sus abuelos, tanto paternos como maternos, lo que nos ha permitido hacer una genealogía de don Francisco de Gamarra, conocer a sus antecesores, y la documentación manejada nos ha permitido conocer a los diferentes patronos. El hijo segundo, cómo va a elegir al hijo segundo de su sobrina mayor para fundar sobre él el mayorazgo. Él quiere dejar un linaje en Gamarra y va a elegir a un sobrino nieto. A un sobrino nieto. A ver, una vez superados estos aspectos del origen y de la identidad del personaje, hemos hecho un seguimiento de su vida, primeramente de sus estudios, de su paso por la Universidad de Salamanca, de su carrera eclesiástica, como entra en 1599 como capellán, a los 2 años es nombrado rey, cura del palacio, como mientras estuvo en la corte formó parte de diferentes ternas para las diócesis que se quedaban libres para ocupar las diferentes diócesis, hasta que en 1615 es nombrado obispo de Cartagena, de la que hay bulas, y trasladado posteriormente a la de Ávila. Pero sobre todo hemos hecho un seguimiento de su perfil humano. Esto nos ha permitido, además de conocer las fundaciones artísticas que nos dejó en su lugar de nacimiento, en Gamarra, nos ha permitido conocer las obras pías de la fundación. Fue un hombre que se preocupó dotando con 800 ducados cada año para casar doncellas, con 2 becas para estudiantes, para los nativos de Gamarra Mayor, y con un arca de misericordia de 50 fanegas de trigo
para repartir cada año entre los vecinos, tanto de Gamarra Mayor como de Gamarra Menor. La verdad es que me gustaría tener más tiempo, explayarme más y contarles detalles de su vida y de cómo preparó su muerte. Pero me voy a centrar en las fundaciones artísticas como historiadora del arte, en las fundaciones artísticas que nos dejó. Decir que destacar el carácter foráneo tanto de la financiación como de la concepción de las mismas, ya que él estaba en Ávila. Voy a comenzar por el palacio. Está situado a los pies de la iglesia, en un espacio amplio para que pueda ser visto y contemplado, abierto. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII no existía la casa cural, ni el palacio estaba vallado. Por aquí transcurría un camino que atravesaba el pueblo de norte a sur, con lo que la visión del palacio y el recuerdo del fundador era algo obligatorio, tanto para los que pasaban por el camino como para los convecinos que acudían a la iglesia a los oficios religiosos. Decir que es un palacio torreado, cuyo origen podría remontarnos a las torres medievales, que al ir perdiendo ese carácter defensivo, sus espacios se van haciendo más habitables y sus muros más ligeros. Es como si una torre se dividiera en dos, creando un cuerpo central. Pero es en San Lorenzo del Escorial donde vamos a encontrar el germen de esta arquitectura de estilo herreriano. Cuando don Francisco de Gamarra se plantea la ejecución del palacio, lo primero que va a hacer va a ser buscar un intermediario entre él y los artífices. Este papel vemos que lo desempeña Juan Ruiz de Mendívil Lazcano. Tanto el padre como el hijo, los dos tenían el mismo nombre, a quienes vemos no solo haciendo las cuentas en Ávila con el obispo, sino que les vemos llevando hierro desde Álava hacia Segovia y trayendo lana hacia el norte, desde Castilla hacia el norte. Documentalmente está datado la construcción del palacio entre 1617 y 1620. La obra estuvo a cargo de Gonzalo de Setién Agüero, maestro cantero trasmerano muy activo en Álava en el primer cuarto del siglo XVII, quien se encargaría de contratar al resto de los gremios. Como corresponde a la mayor parte de los palacios torreados y construidos en el primer cuarto de esta centuria, es un palacio barroco clasicista que sigue los modelos castellanos de sobriedad escurialense. Por su situación decimos que es un palacio exento, por la disposición de su heráldica, que es esquinero, y por su tipología, que es torreado, aglomerado y compacto. Carece de patio, a diferencia de los castellanos. Sigue el esquema de 3×3, nos muestra 3 volúmenes. El cuerpo central vemos que tiene 3 ejes, mientras que las torres vemos 3 niveles. El interior hoy está totalmente reformado y es en el exterior y más concretamente en la fachada principal donde podemos ver lo que el siglo XVII nos ha transmitido, aunque hoy vemos sus muros despellejados y desprovistos del revoco y del enlucido que sin duda tuvieron en el origen. Las 3 piezas heráldicas decoran la fachada solamente, 2 sencillos escudos a ambos lados del balcón con las armas del obispo y los atributos, y un escudo esquinero barroco de grandes dimensiones. Vemos cómo el escudo, propiamente dicho, se apoya sobre un mascarón que lleva una tela que se entrelaza con la cartela, dando un aspecto muy teatral y muy barroco. Sobre el escudo encontramos un yelmo apenachado de finos relieves y grandes lambrequines, y coronando todo el conjunto los atributos del obispo como fundador, el capelo y los cordones que cuelgan a los lados y se entremezclan con la vegetación, donde encontramos también a 2 niños agarrados a la cartela a modo de tenantes. Destacar, nos ha llamado la atención, a ambos lados del mascarón, 2 mazorcas de maíz
No sabemos si hacen referencia a los negocios que el obispo tenía en América, continente del que nos vino el producto. Pensamos que el Palacio de Gamarra se revaloriza al ser comparado con otros palacios que, bien por motivos estilísticos, cronológicos o geográficos, hemos puesto en relación con él. Si observamos el Palacio de Gamarra, vemos que sigue el mismo esquema y que tiene muy parecido al Palacio de los Acevedo en Oznayo, en Cantabria, del que el profesor Aramburu Zabala sugiere que las trazas pudieran ser de Juan Gómez de Mora, el arquitecto de la corte. Una hipótesis y una sugerencia que podemos trasladar a este de Gamarra, ya que ambos palacios fueron construidos en el primer cuarto de esta centuria, sus fundadores eran prelados y estuvieron en relación con la corte de Felipe III. Hemos seleccionado como palacios precedentes este Palacio de los Ochoa de Aguirre o de Superunda en Ávila, construido en 1580 por un sobrino de Rodrigo Mercado de Zuazola, que también fue obispo de Ávila. Es mucho más semejante en cuanto a proporciones y más cercano al obispo para haber podido tomar modelo. Pero también hemos seleccionado este del Duque de Lerma y lo hemos hecho por las características arquitectónicas y por la cercanía del fundador a la corte, sobre todo antes de la última intervención en que se le pusieron los chapiteles. Como palacios posteriores hemos seleccionado el Palacio de los Zurbano y el Palacio de los Otálora, ambos en la localidad de Zurbano, y lo hemos hecho porque están en un ámbito rural, por la proximidad cronológica y por la proximidad geográfica. Los dos pudieron tomar como modelo el Palacio de Gamarra. En estos aún se conserva algo del enlucido en los paramentos, en los muros. Los tres ofrecen un impacto visual de horizontalidad, clasicismo y sobriedad. Una horizontalidad que viene sugerida por el dintel de las ventanas y reforzada por la línea de imposta que recorre las fachadas. Pero el legado más importante de este obispo postridentino lo constituye su capilla de enterramiento, que se encuentra bajo la advocación del Santo Cristo. Documental y estilísticamente la hemos situado en 1628, momento al que pertenecen las trazas y cuando se solicitan los primeros permisos. Sin embargo, sabemos que no se realizará hasta 1647, entre 1647 y 1649. La obra estuvo a cargo de Pedro Martínez de Recalde y en ella intervino Juan de Setién Agüero, hijo de Gonzalo Setién Agüero, maestro que estuvo a cargo de la obra del palacio. En el exterior, la tenemos aquí, en el exterior pasa totalmente desapercibida, pero el interior está realizada totalmente con piedra de sillar, tanto los muros como la cúpula de media naranja, y nos ha sorprendido esta cubrición en una zona en la que no abunda, ya que se mantiene la tradición gótica de bóvedas estrelladas de terceletes y combados. El suelo ha sido elevado en un par de ocasiones debido a la humedad, lo que nos ha ocultado las basas de las pilastras y ha dejado la cama sepulcral y el bulturante a una altura que no destaca. Tenía que estar más alto, donde sin duda estaba en origen. La decoración, a base de figuras geométricas de estirpe manierista y de bolas y pirámides de filiación escurialense, están realizadas a base de incisiones en la piedra bisel. Sabemos que son labores más propias de yeserías, cuyos lejanos modelos los encontramos ya en el Tratado de Serlio en su libro cuarto. La hemos comparado con otras capillas, tanto cercanas y coetáneas, tanto de caballeros como de prelados. Y de todas ellas hemos prestado especial atención a la capilla del Santo Cristo de Santa María en la Redonda, fundada en 1625 por don Pedro González del Castillo, obispo de Calahorra, donde creemos se encuentra el verdadero modelo para ella. Y para ello nos hemos fijado en el momento en el que fue concebida, ya que hoy se encuentra muy modificada tras convertir en 1882 la iglesia en concatedral.
Podemos ver cómo en ambas capillas las trazas presentan el mismo esquema, una planta cuadrada, un muro que se remata con un frontón que simula la ventana terma y se cubren con una cúpula a la romana. Las dos son capillas de carácter funerario, donde el sepulcro estaría en la zona del Evangelio y lo más próximo al altar, y las dos tienen sacristía propia. Ambas capillas fueron construidas por prelados postridentinos pertenecientes al primer cuarto del siglo XVII. En las dos vemos cómo los elementos estructurales se repiten de forma escrupulosa y las dos tienen la imagen del Cristo crucificado como imagen principal. Hay que decir que la de Logroño está realizada en un ámbito urbano y manifiesta los volúmenes al exterior, cosa que también pensamos de la de Gamarra, ya que en sus paramentos, en sus muros, apreciamos interfaces de diferentes intervenciones. Ahora, es una hipótesis que documentalmente no hemos podido confirmar. Bueno, después de analizar un amplio elenco de capillas locales de carácter funerario y ver el diferente rango de sus fundadores, tenemos que decir que la capilla de Gamarra destaca sobre todas ellas, ya que en ellas se integran los aspectos característicos y punteros de la arquitectura barroca clasicista del primer cuarto del siglo XVII en Álava y que fue prototipo de capillas posteriores. Por ejemplo, esta capilla fundada por don Francisco de Iriarte, caballero de la Orden de Alcántara, en 1665 en Gauna. La hemos seleccionado porque está en un ámbito rural, porque cobija el bulto orante del fundador y porque tiene sacristía propia. Además, fue realizada por Juan de Setién Agüero, maestro cantero que intervino en la de Gamarra, de la que sin duda copió y llevó los modelos arquitectónicos y los modelos ornamentales. Un aspecto que nos ha parecido muy sugerente de la capilla de Gamarra es el lenguaje simbólico que se aprecia en su conjunto. A pesar de esa pérdida de esbeltez debido a la elevación, al acceder a la capilla se percibe equilibrio y solidez. En ella se conjugan la simetría y la métrica en perfecta armonía y se superponen las figuras geométricas consideradas perfectas, el cuadrado y el círculo. En la relación que vemos entre sus elementos, las proporciones y en la relación, se manifiesta el concepto de belleza del que nos habla Alberti. La planta, la iconografía, es un cuadrado perfecto, figura que representa el microcosmos y está relacionada con lo humano, con lo material, con el hombre, cómo a medida que asciende y llega al arranque de las pechinas, se transforma para dar paso al círculo, figura que representa el macrocosmos, que está relacionada con el mundo espiritual, con el cielo, con lo divino, y sirve de base a la cúpula. La decoración divide la cúpula en 8 fragmentos, y el 8 es un número relacionado con el bautismo, con el renacer en la fe en Cristo, y una capilla de enterramiento es un espacio simbólico del renacer, donde se espera la resurrección, la segunda parusía. Decir que todo esto no sucede porque sí, destacar el profundo conocimiento que existe detrás de cada elemento, tanto simbólico como semántico como filosófico, un conocimiento que tenía aquel que la concibió y la diseñó. La comparación, otro elemento del legado artístico de don Francisco de Gamarra que no escapa a la influencia escurialense es el bulto orante que se encuentra en la capilla y que representa a su persona. Sigue el modelo de adoración perpetua o de orante genuflexo, una tipología procedente del norte de Francia, de la que ya había modelos en la península a mediados del siglo XV,
pero sabemos que será a finales del siglo XVI y a raíz de los grupos escultóricos que hacen los Leoni para el Escorial, donde se produzca una mayor difusión. Sigue el bulturante de don Francisco de Gamarra, está realizado en un bloque compacto de piedra blanca caliza que representa el efigiado de tamaño natural. Tiene el cuerpo un poco girado y la cabeza ligeramente levantada para situarlo frente a Cristo, el objeto motivo de adoración. Tiene el rostro de forma triangular, se muestra rígido y frío, aunque el trépano de los ojos le imprime cierta profundidad a la mirada. En la pared del fondo, bajo el arcosolio, encontramos el epitafio a base de letras capitales, incisas en la piedra también y cubiertas con pintura carmesí. En él se nos informa del origen del personaje, de los cargos que ocupó y de la fecha de su fallecimiento. Hasta nosotros ha llegado solamente la mitra episcopal con unos detalles geométricos y unos encadenados en relieve que simulan pedrería contrahecha. Vemos que viste indumentaria pontifical, capa pluvial y capillo, y un roquete de finos y caligráficos pliegues. Sigue el mismo esquema que el retrato del duque de Lerma como cardenal y el bulturante de don Francisco del Castillo, don Pedro de González del Castillo. Unos pliegues verticales en el cuerpo y horizontales en las mangas. Y se remata con un minucioso encaje que sugiere transparencia y trata de imitar la textura de las telas. Es arte al natural, como corresponde al barroco. La hemos comparado con otros sepulcros. Esto nos ayuda a conocer mejor el bulturante de don Francisco y a ponerlo en valor. Para ello hemos seleccionado tanto caballeros como prelados de una franja cronológica similar que han utilizado o han elegido la tipología de orante genuflexo para ser representados. Entre todos ellos hemos seleccionado a don Martín de Salvatierra, obispo de Ciudad Rodrigo, a don Pedro González del Castillo, del que también hemos seleccionado la capilla, y a don Cristóbal de Cámara y Murga, obispo de Salamanca. Vemos cómo estos prelados tienen un acabado polícromo, lo que da riqueza y vistosidad al conjunto y tratan de imitar la textura de las telas y a través del color reemplazan un poco los relieves ornamentales. Tenemos que decir que el bulturante de don Francisco no alcanza ni la vistosidad ni el empaque de ninguno de ellos. Es un bloque compacto de piedra blanca que carece de elementos ornamentales. Esto nos hace pensar que estaba hecho destinado a llevar policromía, una policromía que no llegó y que, unido a la ausencia de atributos como es el escabel, el báculo, etcétera, que suelen llevar, refuerzan la hipótesis de que no fue terminado. En el muro que está frente a la entrada y presidiendo el espacio espiritual encontramos el retablo del Santo Cristo. Es de cuerpo único, sinático, es de estilo neoclásico, imita el mármol y se complementa con unas grisallas en los casetones interiores donde se representan los armas Christi y bajo el telón del fondo la Jerusalén celeste. Pero hay que decir que en su conjunto no se ajusta, es un conjunto de elementos pertenecientes a diferentes épocas que para nada se ajustan al concepto de belleza del que tanto venimos hablando. Sin embargo, sirve de marco a la imagen del Cristo crucificado, una imagen naturalista, barroca, es de tamaño natural, nos muestra un cuerpo bien proporcionado y una anatomía resaltada. Es un Cristo de 3 clavos, la iconografía habitual en época moderna, aunque sabemos que Pacheco aconsejaba el Cristo de 4 clavos. Tiene la boca entreabierta, lo que nos permite ver la minuciosidad con que está tallada la lengua y los dientes. Lleva una corona de tallo grueso y doble vuelta, donde las espinas respetan el rostro.
El cabello, realizado con una fina gubia, se distribuye en 2 mechones que caen de forma simétrica sobre los hombros. La barba, corta y ondulada, se divide en 2. El paño de pureza está sujeto con mimbre, no lleva cordón, está sujeto con mimbre y nos rodea todo el cuerpo, dando a la talla un aspecto muy sugerente y de gran belleza. Está realizado a base de finos pliegues en forma de V que dan sensación de volumen y de peso al tejido. Y en el costado derecho lleva un nudo muy contenido. A pesar de ser un barroco, no es un nudo volado, es un nudo todavía muy contenido. Los repintes posteriores nos ocultan la policromía original, la carnación mate y las zonas violáceas alrededor de las heridas, así como el estofado y la cenefa dorada del perizonio. Sabemos que en el barroco, por lo general, se le presenta a Cristo en la cruz muerto o agonizante, como estos que salen de la mano de Gregorio Fernández de la escuela castellana, donde el hundimiento del abdomen y la expresión dramática del rostro alcanza elevadas cotas de dolor, que se ve reforzada por la abundante policromía. En el Cristo de Gamarra tenemos que decir que en conjunto es una imagen bella, es natural, doliente, pero carente de esa tensión dramática y de esas astridencias anatómicas. Aquí estamos ante un Cristo vivo, con los ojos abiertos, con la mirada serena. Es un Cristo en actitud dialogante. Es como si se dirigiera a don Francisco de Gamarra, estableciéndose entre ellos un profundo diálogo de miradas. Tenemos que decir que estamos ante un Cristo vivo, pero alanceado. Este anacronismo no sabemos si corresponde al momento en el que fue concebido, o es consecuencia, posiblemente sea consecuencia de los repintes y de las intervenciones posteriores. En el Cristo de Gamarra no vemos resabios romanistas como en otras tallas de los autores locales, más bien vemos influencia de las escuelas andaluzas, como este Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés. Pero la verdad es que la procedencia y el anonimato la procedencia y la autoría la hemos dejado en el anonimato a la espera de nuevas aportaciones documentales. Nosotros planteamos la hipótesis de que el Cristo, la cruz del Cristo tendría los maderos más largos, porque se ven intervenciones que se ha bajado la cartela, y que estaría situado sobre el altar y bajo el arco de medio punto que está detrás del retablo. Estaría situado un poco más elevado, coincidiendo con el espacio donde se encuentran las pechinas, ese espacio simbólico que sirve de unión entre el cielo y la tierra, y donde Cristo estaría situado como redentor y mediador entre Dios y los hombres. La donación de la capilla es un espacio muy amplio por las diferentes tipologías de elementos que aglutina, pero muy escaso documentalmente hablando, así como en el número de piezas que hasta nosotros ha llegado. Hemos cotejado el ajuar de don Francisco de Gamarra con el de don Pedro González del Castillo y con el de don Juan Bautista Arzamendi, que tiene la capilla en Mendarozqueta, y nos ha llamado la atención la escasez casi total de reliquias y relicarios que aparece en la relación de estos últimos, sabiendo la importancia que éstas tenían y el poder y la distinción que otorgaban a sus poseedores. Esto nos ayuda a engrandecer y dar valor el ajuar de don Francisco de Gamarra. Vamos a ver una serie de relicarios, entre los que destaca este Lignum Crucis, que hemos identificado y datado, hasta ahora no se conocía. Es de plata sobredorada, realizado a principios del siglo XVII y en los círculos cercanos a la corte. De hecho, en la primera década del XVII, ya que es un regalo de la reina doña Margarita de Austria, seguramente por algún servicio que le prestó el obispo. Hemos observado en él que tiene ciertas semejanzas en la cruz, en los peones, en el nudo, con este Lignum Crucis también, que se encuentra en las Descalzas Reales de Madrid, y es una obra relacionada directamente con la reina doña Margarita de Austria. Decir que este relicario hoy lo
podemos ver en el museo, está expuesto en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Nos ha parecido que merecía la pena destacar estos bustos relicarios de santas vírgenes que se encuentran en el depósito diocesano, cuyo son de madera policromada y su estado de conservación es bastante malo, o sea, es mediocre. Se trata de Santa Práxedes y una santa que no hemos podido identificar. Las hemos clasificado y analizado como obras también realizadas a principios del siglo XVII. Documentalmente desconocemos su origen, pero planteamos la hipótesis de que bien pudiera ser italiano. No podemos olvidar las visitas a Rímina, que en 1618, en 1621, se hacen desde Ávila a Roma. Sabemos el intercambio que se producía en esos viajes de obras de arte. Pero también nos apoyamos en que están representadas como matronas romanas de rostro sereno y marcado sentido clasicista, que visten túnica y velo al estilo romano, y la vinculación tan directa, casi exclusiva, de Santa Práxedes con Roma. En el convento de Santa Clara, en Medina de Pomar, existe un conjunto de bustos relicarios de origen italiano, eso sí, en buen estado, cosa que no tienen los nuestros, y de los que sí guardan gran semejanza con los que nos donó don Francisco de Gamarra, a los que la pintura y los repintes posteriores les esconden la belleza y nos ocultan la policromía y los estofados originales. En el sagrario de la capilla aún podemos ver otros relicarios, este que contiene los restos de San Sebastián y San Benito, y por su tipología la hemos relacionado con el Lignum Crucis, en los círculos cercanos a la corte y a principios del siglo XVII. Hemos observado cómo guarda gran semejanza con alguna de las custodias que porta Santa Clara, tanto en escultura como en pinturas de la época. Otras reliquias, el cráneo de Santa Teodora, que está forrado con una tela roja y bordada con hilos de oro, y pasamanería también dorada, que se apoyaba sobre un cojín de la misma tela, pero que hoy ha desaparecido. Y hay otro relicario vacío, hoy está vacío, pero por su tipología también la ponemos, cronológicamente lo situamos a principios del siglo XVII. Teniendo en cuenta que la donación de don Francisco de Gamarra hay una intensa relación de libros, de plata, de ornamentos y de una serie de piezas que no han llegado hasta nosotros, como es la extensa relación de pinturas de la que era dueño, ha sido muy importante el hallazgo del retrato de don Francisco de Gamarra, que se encuentra en un convento de clausura, en el convento de Santa Ana de la ciudad abulense. Esto nos ha permitido poner cara a este ilustre alavés y poner en valor el resto de las pinturas que nos donó don Francisco de Gamarra. Es un retrato de cuerpo entero que sigue el modelo del retrato cortesano, donde el personaje se presenta en una pose que muestra cierto distanciamiento, elegancia y dignidad. Es como si quisiera mostrarnos el rango al que pertenece. Viste de presbítero, lleva bonete, aunque está muy oscuro, lleva bonete, sotana y buceta de doctor, todo ello de color negro, y un roquete y un cinturón de seda blanco. En la parte superior vemos que hay una inscripción en la que nos dice que es obispo de Cartagena y electo de Ávila. Nos está hablando de un momento concreto, el segundo cuarto del siglo XVII, y nos ha sorprendido que, siendo obispo ya de Cartagena, aparezca vestido de presbítero, sabiendo la importancia que se daba a las apariencias y que por lo general estos retratos se hacían para mostrar a los demás el estatus alcanzado. Esto nos hace pensar que sea un cuadro anterior al que se le añadió la inscripción. Tiene la mano derecha apoyada sobre un bufete en el que encontramos los guantes de piel, elemento que denota poder, distinción y elegancia.
A la vez nos enseña un anillo dorado, el anillo de doctor, mientras que en la otra mano sostiene un libro entreabierto, queriéndonos decir que es un hombre culto que estaba leyendo. Bajo el bufete, en esta zona oscurecida, también inédito, hemos encontrado la firma del autor. Se trata de Andrés López o Andrés López Polanco, un destacado retratista de la corte y de la nobleza de la época y uno de los seguidores de Juan Pantoja de la Cruz. En este retrato, el autor nos demuestra su maestría con el pincel, el dominio del color y la precisión en la pincelada. A través de la degradación del color negro, consigue una escala cromática que sugiere la textura de las telas. Crea un efecto óptico que nos hace adivinar la suavidad de la seda y distinguir la botonadura forrada de la muceta. Los puntos de luz a través del color blanco se concentran en el cuello y en las mangas y en las caídas del cinturón, donde también vemos una pasamanería bordada y un fino encaje rematando las caídas. Decir que son muchas los aspectos de la vida y del legado de don Francisco de Gamarra que hemos analizado y muchas las líneas de investigación que aún se han quedado abiertas. Este trabajo nos ha permitido conocer a este ilustre alavés y conocer su legado, y esta charla me ha permitido transmitírsela, sacarlo del anonimato y del olvido. Ya solamente me resta darles las gracias por haberme prestado esta atención, y si alguien tiene alguna pregunta y se la sé contestar, pues encantada. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta. Como nos dijiste en la visita que hicimos a Gamarra contigo, el tío no era de origen noble, pero sin embargo los obispos se fabricaban sus escudos en aquella época. Sí. El obispo, cuando era elegido obispo, elegía el escudo que él quería para su diócesis, para su sello, con el que sellaba los documentos y con el que llevaba en el anillo. En el momento de ser obispo es cuando elegían el escudo. Que curiosamente ha elegido unas panelas que vemos también en el Palacio de Gamarra, en el Palacio de los Hurtado, pero bueno, Lo raro es que no colocara el escudo también en la parte trasera de la capilla, ¿verdad? Lo que pasa es que pasa muy desapercibido en la capilla, pasa muy desapercibido porque está en el intrados del arco, o sea, algo muy poco habitual. No lo he visto. Pensamos que pudiera... claro, es que igual esto está tan corto que no se ve justo el arco de entrada. Está justo en el intrados. Pensamos que habría alguna ventana o algo, porque lo normal es que el escudo esté de frente y se muestre, no que esté retranqueado. Bueno, no hay más preguntas. Yo sí, tengo una. Yo. Vale. Ya que tengo el micro, pues... Pues aprovecha. El Palacio de Gamarra Mayor, él no tenía previsto vivir aquí, ¿no? O sea, el palacio vivió, porque está enterrado ahí. Está enterrado, él está enterrado en la capilla, vino con posterioridad y bueno, la capilla se hizo muy tarde, él murió en el 26, en el 34 lo trajeron a Gamarra y lo enterraron cerca del altar. Yo me imagino, huesos sí hay en la sepultura, que luego se haría el traslado una vez finalizada la capilla. No, él no pensaba vivir en el palacio, él estaba de obispo en Ávila
y el hecho de construir ese palacio fue porque él quería dejar un linaje a su familia, ¿no? a sus sobrinos. También igual es un acto de representación de su poder, ¿no? También, como decía, Sí. ¿no? En el Estatuto de Limpieza de Sangre y todo eso, pues tendrá que justificar que tiene un solar, ¿no? Sí, hombre, sí, él ya lo tenía comprado desde 1609, 12, él está, aunque está en la corte, tiene poderes a su cuñado y luego, una vez que fallece su cuñado, a terceras personas, para ir comprando bienes y tierras y sí, él tiene, pero no vino ni él ni los patronos. ¿En qué manos está ahora el...? Están en unas manos privadas, no sé si es un aparejador o un arquitecto que ha hecho unas viviendas familiares. Muy bien. Pues nada, 5 minutos de descanso, empezamos a -4, mientras colocamos el PowerPoint y así descansamos un poquito.